Vamos a resolver este ejercicio en donde se nos pide calcular el resultado de esta integral, y hay que aplicar un método de integración conocido como integración por partes, que cuando aplicamos este método pues es porque de la integral que nos están proporcionando no hay una fórmula que nos permita resolverla pues en forma directa. Por lo tanto pues hay que irle haciendo algunas adecuaciones a la función para poder calcular su resultado. En este caso pues también tenemos la particularidad de que solo se conforma de un término realmente, dado que el 7 pues es una constante, no contiene a la variable, y enseguida tenemos una secante elevada al cubo. Entonces, bueno, pues en primer lugar tenemos que reescribir la ecuación original para tenerla en un formato tal que nos permita asignar a los términos u y el término de v para poder calcular los otros dos términos que nos permitan aplicar la fórmula. Entonces, bueno, pues por principio de cuentas vamos a reescribir nuestra integral. La integral original es 7 por la secante cúbica de 6x de x. Bueno, esta potencia cúbica, ¿cómo la vamos a reescribir? Bueno, pues en primer lugar, bueno, el 7 lo podemos retirar de la integral. Sería entonces la integral de la secante cúbica de 6x de x, 7 por la integral. Ahora sí, esta potencia cúbica la descomponemos como una potencia unitaria y una potencia cuadrática. Secante a la 1 de 6x por la secante cuadrada de 6x de x. Ahora recordemos que nuestra fórmula viene dada como la integral de u por dv, que es igual a u por v menos la integral de v por du. En este caso, ya hablando de esta última parte que escribimos, a esta integral es a la que le vamos a aplicar precisamente este criterio de la asignación del término u y del término v. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, para u vamos a asignarle la secante lineal, secante de 6x. Este sería el término u. Ahora bien, si vamos a derivar la función secante, recordemos nuestra fórmula de la secante. La derivada con respecto de x de la secante de v es igual a la secante de v por la tangente de v por la derivada con respecto de x de v. Entonces la derivada del término u sería secante de 6x, derivada de secante de 6x sería secante de 6x por la tangente de 6x por la derivada con respecto de x de 6x. La derivada de una constante multiplicando a la variable pues es esa misma constante incorporando ya nada más el término de x. Entonces la derivada de 6x sería 6 por la secante de 6x por la tangente de 6x por dx. Ya tenemos el término de u. Pasamos a la segunda parte, que es el término de v, que en este caso pues sería la segunda parte de nuestra integral. Secante cuadrada de 6x por dx. Para calcular el término v, aplicamos a ambos lados de la igualdad la integral. Entonces sería la integral de dv, que sería la integral de la secante cuadrada de 6x
de x. La integral con la derivada se cancela y ya nada más nos quedaría el término v. Y vamos a ver en este caso entonces ¿qué sería? Para empezar, la integral de la secante cuadrada. Aquí tenemos la integral de una función secante cuadrada. Esa integral es igual a la tangente. Vamos a anotarla. Secante cuadrada de v por dv es igual a la tangente de v. En este caso, el argumento v de la secante cuadrada es 6x. Y como lo acabamos de calcular, la derivada de 6x tenemos una constante por la variable x. Nada más repetimos la constante y le agregamos el término de x. dv es igual a 6x. Necesitamos un factor 6x en esta integral. Este 6 que tenemos, el único 6 que tenemos, pues es el argumento de la función, no es un factor del término de x. ¿Y cómo lo incorporamos? Bueno, pues primero como un denominador o un factor unitario, dividiendo el 6 entre sí mismo, sería 6 entre 6 integral de la secante cuadrada de 6x de x. Estamos dividiendo un número entre sí mismo. El resultado de este cociente es igual a 1. El 1 multiplicando a la integral, bueno, pues no altera, no modifica para nada la función. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Este factor 6, el numerador 6, es el que incorporamos a la integral y nos quedamos ahora que un sexto es el que va a multiplicar a la integral. Entonces sería un sexto de la integral del 6, ya este numerador 6 fue incorporado a la función de la secante cuadrada de 6x por dx. Ahora sí, tenemos nuestro argumento v y estos dos términos nos conforman la derivada de v. Ya podemos aplicar nuestra fórmula, entonces ¿cómo quedaría? Un sexto y la integral de la secante cuadrada de la tangente de 6x. Y este sería el término v. Vamos a reescribir nuestra integral para retomar el procedimiento de solución que llevábamos. Integral de 7 secante cúbica de 6x de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el factor 7 se retira de la integral. Secante cúbica de 6x, ¿a qué va a ser igual? A 7 por la integral de la secante a la 1 de 6x por la secante al cuadrado de 6x de x. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues ya vamos a aplicar nuestra fórmula que nos dice u por v, bueno, la constante, un sexto, que es la única que aparece en estos dos factores, un sexto de la secante de 6x por la tangente de 6x, secante de 6x por la tangente de 6x, menos la integral de b por du, la multiplicación precisamente de estos dos renglones. Escribimos primero la constante, en el término de u no hay ninguna constante salvo este 6, que se multiplica entonces 6 enteros por un sexto, por la secante de 6x por la tangente de 6x por la tangente de 6x. Entonces sería secante de 6x por la tangente de 6x por la tangente de 6x de x. Bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestra integral, que sería un sexto de la secante de 6x por la tangente de 6x menos, aquí tenemos 6 enteros por un sexto, sería 6 entre 6, y al ser una constante lo retiramos de la integral, que sería integral de la secante de 6x, y aquí tangente por tangente cuadrada de 6x de x. Y ahora aquí, para esta parte, tenemos una tangente cuadrada. Lo que vamos a hacer es aplicar una identidad pitagórica que involucra
precisamente a la tangente cuadrada y a la secante cuadrada. ¿Qué nos dice esto? La tangente cuadrada de ¿a qué es igual? A la secante cuadrada de A menos 1. Entonces, bueno, pues ahora en lugar de escribir la tangente cuadrada, pues vamos a anotar su equivalente de acuerdo a esta identidad pitagórica. A ver, entonces, ¿qué vamos a tener? Un sexto de la secante de 6x por la tangente de 6x menos, bueno, pues 6 entre 6, pues un entero, la integral de la secante de 6x por la tangente cuadrada de 6x, que la vamos a sustituir aplicando esta identidad. La tangente cuadrada es igual a la diferencia de el cuadrado de la secante cuadrada de 6x menos un entero por dx. Y vamos entonces a desarrollar ahora estos productos para resolver las integrales que nos resulten. Que tendríamos un sexto de la secante de 6x por la tangente de 6x menos la integral de la secante de x por secante cuadrada. Esta secante es con potencia unitaria, se suman las potencias y ¿qué nos quedaría? Secante cúbica de 6x menos por menos más, bueno, aquí dx, más la integral de la secante de 6x por 1, secante de 6x dx. Bueno, aquí observemos lo siguiente. Tenemos originalmente, recordemos, 7 veces la integral de la secante cúbica de 6x dx, secante cúbica de 6x dx. Esta integral es la que nos están pidiendo calcular. Entonces, esta integral que aquí está negativa, la trasladamos al otro lado del igual y este signo va a cambiar. Aquí está con signo negativo, pues acá se va a escribir con signo positivo. Aquí está restando. En el otro miembro de la igualdad va a estar sumando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? 7 veces la integral de la secante cúbica de 6x dx, y este signo negativo pues ahora se escribe positivo, más la secante cúbica de 6x dx. ¿A qué va a ser igual? A un sexto de la secante de 6x por la tangente de 6x. Más, ahora aquí para continuar en esta integral, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la integral de la función secante. La integral de la función secante es un logaritmo natural de la secante más la tangente. Pero esto vamos a anotarlo. Integral de la secante de b por db, ¿a qué va a ser igual? De la secante es logaritmo natural de la secante más la tangente. Logaritmo natural, secante de b más tangente de b. Solo que en este caso, nuestro término v es 6x. v es 6x. Por lo tanto, la derivada de v, una constante multiplicando a x, se repite la constante y se agrega el término de x. Por lo tanto, como parte de nuestra función necesitamos un factor 6 que aquí no está, únicamente está como parte del argumento de la función, pero tiene que ser un factor del dx. ¿Cómo incorporamos ese 6? Bueno, pues primero lo escribimos en forma de un denominador dividido entre sí mismo, 6 entre 6, integral de la secante de 6x de x. Y vamos a ver qué es lo que resulta. A la izquierda, ¿qué tenemos? 7 veces la secante cúbica de 6x de x más una vez
la integral de la secante cúbica de 6x de x, pues esto que nos da 8 veces la integral de la secante cúbica de 6x de x. ¿Y a qué va a ser igual esto? A 1/6 de la secante de 6x por la tangente de 6x más, aquí del factor 6 que necesitamos, incorporamos a la integral el numerador 6, por lo tanto, en la integral nos va a quedar 1/6 que multiplica a 6 veces la secante de 6x de x. Y aquí tenemos lo que es el término v, y estos dos nos conforman el término de v. Y vamos a aplicar nuestra fórmula. Ya como parte de la integral ya tenemos el factor 6 multiplicando a la de x, lo que aquí nos pedía el término de v. Recordemos que la integral de la función secante es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Vamos a ver entonces qué es lo que nos resultaría. Igual a 1/6 de la secante de 6x por la tangente de 6x más 1/6 integral de la secante logaritmo natural de la secante de v de la secante de 6x más la tangente de 6x más la constante de integración. Vamos a ver qué es lo que podríamos en un momento dado factorizar. Bueno, pues el factor 1/6 es el factor común de este resultado. Lo demás ya no es posible, puesto que aquí tenemos un término de logaritmo natural y aquí es el producto de dos funciones. Pero entonces, ¿cómo nos quedaría? 1/6 por la secante de 6x por la tangente de 6x más, ya este factor 1/6 ya está aquí, el logaritmo natural de la secante de 6x más la tangente de 6x más la constante de integración. Ya entonces aquí tenemos que 8 veces la integral de la secante cúbica de 6x de x. Bueno, pues ya nada más para tener despejada nuestra integral, este 8, que aquí está actuando como un factor, pasa ahora como un divisor multiplicando al denominador que ya previamente tenemos. Entonces sería integral de la secante cúbica de 6x de x, a que va a ser igual a 1 entre 6 y este 8 que aquí está multiplicando. Ahora va a multiplicar pero al denominador 6 que ya tenemos de antemano. Secante de 6x por la tangente de 6x más el logaritmo natural de la secante de 6x más la tangente de 6x más la constante de integración. Entonces, aquí ¿qué es lo que tendríamos? Integral de la secante cúbica de 6x de x es igual a 1 entre, bueno, 6 por 8, 48 secante de 6x por la tangente de 6x más el logaritmo natural de la secante de 6x más la tangente de 6x más la constante de integración, y este sería el resultado de esta integral. Y de esta manera pues es como se calcula el resultado de esta integral dada, en este caso pues de la secante al cubo.
Y así es como quedaría finalmente nuestro resultado.